Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos de la comunidad cristiana de transformación. Faltando unos minutos para que sea la hora que es, porque como lo van a ver de día, lo van a ver de noche. Muy bien, hoy como base teológica vamos a trabajar en la Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. ¿Listo? Para usted que nos está viendo en pantalla, lo va a ver en pantalla, y usted que está acá en el auditorio también lo va a ver en pantalla. Entonces vamos a leer juntos. Amén. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Antes de continuar, quiero que usted tenga en cuenta esto. Él fue el que los despachó. Bueno, él fue el que los despachó. Verso 23. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Ven, punto. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo tener ánimo en medio de una prueba? ¿Cómo tener ánimo en medio de una prueba? Hoy vamos Kiosak, ¿bien o no? Vaya pan de la mamá. ¿Cómo tener ánimo en medio de una prueba? Ánimo en la prueba. Hoy Dios nos quiere dar a nosotros, a usted y a mí, el consejo práctico de la palabra de Dios para que podamos pasar una circunstancia adversa. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida han pasado por una situación difícil? ¿Cuántos de los que están aquí en este momento están pasando por una situación difícil? Muchos, ¿sí o no? Yo creo que todos. El que diga que no, yo creo que venga y ore por nosotros, porque entonces, sí. Esta historia muchos pues ya la han leído, la han escuchado en muchas predicaciones, yo creo que alguna vez he predicado de esto, pero hoy quiero compartir algo que estaba leyendo yo en mi devocional personal. Esto es un tema largo. Imagínate que nosotros tenemos los días de oración, que estamos en los 50 días de oración. En mi casa tenemos un devocional, que es con mi esposa, un devocional familiar. Y aparte de eso, yo tengo mis devocionales personales, que es donde yo leo la Biblia, que es donde yo trato de meterme con Dios para que Dios me hable a mí personalmente. Y estando leyendo esto en mi devocional personal, el día de hoy, me llamó profundamente la atención 3 palabras que Jesús dio para sacar a sus discípulos de una prueba. El domingo una hermana nos preguntó qué diferencia había entre una prueba y una tentación.
Y entonces nosotros le dijimos rápidamente, hermana, la prueba proviene de Dios y la tentación proviene del mal, prácticamente de uno mismo. La prueba saca lo mejor de usted y la tentación saca lo peor de usted. Cuando usted está tentado es de su propia concupiscencia. Cuando usted tiene ganas de ver pornografía, ¿qué es lo que lo está tentando? Lo que hay dentro, ese deseo horrible. Cuando ustedes, las que son solteras, chicas solteras, quieren que cualquier hombre las coja y las amarre. Yo una vez tuve una consejería con una muchacha y la muchacha me dijo, póngale pues que hago palabras textuales, que habían ocasiones en que ella iba caminando por la calle y ella decía en su pensamiento, el que me lo pida se lo doy. Delante del Espíritu Santo les digo. Cuando, esa cara que usted puso, cuando ella me dijo eso, esta es la cara que se ve. ¿Mm? Y la que no se ve es esta. ¡Ay, Dios! Yo me preocupé y dije, uy, ¿cuántas mujeres pensarán eso? Así como los hombres. Es más común que un hombre diga, la que me lo dé, la rompo. Pero que una mujer diga eso es más difícil, ¿sí o no? Entonces, una prueba saca lo mejor de usted. Por lo general, Dios es el que coloca la prueba para que su fe probada sea aprobada por Dios. Eso lo vamos a mirar enseguida. Y la tentación saca de usted esas cosas horribles, asquerosas que usted y yo tenemos. Ese viejo hombre que se quiere levantar todos los días viciado y pecaminoso. Horrible. Hay días que le toca a uno darle duro a ese viejo hombre. Dijo por ahí un rapero cristiano, hay que darle duro en el pecho. Entonces hoy vamos a darle duro en el pecho a eso. 3 palabras con las que el Señor Jesús sacó a sus discípulos con ánimo de una prueba. Y se las voy a decir cuáles son las 3 para que las desarrollemos. La primera, el Señor les dijo ánimo. La primera, el ánimo, pero el ánimo que proviene de Dios. No el ánimo que proviene de ni las ánimas. El ánimo que proviene de Dios. No el ánimo que proviene de otro amigo diciéndole, parcerito, hágale que usted puede. No, el ánimo que proviene de Dios. Segundo, la deidad de Jesucristo. Cuando Él dice, yo soy. Y tercero, matar o matando el temor. 3 cosas que el Señor les dijo a ellos para que pudieran salir de esa prueba. Enseguida lo vamos a desarrollar y lo van a entender. Entonces, 1, con ánimo de Dios. 2, creyendo en Dios. Y 3, teniendo fe en Dios, en Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces. Dice en el verso 22. Antes de continuar. Este evangelio, el evangelio según San Mateo, fue escrito a judíos. Por eso en este evangelio se ve tanto la representación de Jesucristo manifestándole a los judíos que la profecía en cuanto a que Él era hijo de Dios, Dios mismo, se cumplía. Porque hoy en día aún el pueblo judío hoy en día no cree en Jesucristo. Y tienen debates muy fuertes. A mí me ha tocado encontrarme con gente judía que pelea y nos dicen que nosotros creemos en un caballo loco. Así le dicen al Señor Jesús, judía. Y también con otros judíos, practicantes de la religión judía y judíos por chuecos. Y ellos pelean porque dicen que Jesús es un caballo loco, que es un profeta mentiroso, que es como Mahoma, en fin, una cantidad de cosas. Pero es normal, el Señor Jesucristo dijo que eso iba a acontecer para que la gente supiera que en el mundo lo iban a odiar a Él. Y si lo odiaban a Él, ¿cuánto más no nos van a odiar a usted y a mí? Amén. Muy bien, entonces dice así en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? Aquí hay una pregunta. ¿Cuál multitud estaba despidiendo Jesús que despachó a los discípulos? Si ustedes miran en el capítulo anterior, el Señor Jesús hizo el milagro de la multiplicación o de alimentar más bien a 5,000 varones. Dice en el texto, eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. O sea que haga la regla de 3, eran mínimo 15,000 personas, ¿sí o no? En ese momento hay una multitud gigantesca y el Señor Jesucristo necesitaba que sus discípulos, según este texto y según el contexto, necesitaba que ellos avanzaran para poderlos despegar y tranquilizar
del trabajo que hubo en ese tiempo, en ese momento, en ese día. Imagínense ustedes a esos 12, a esos 12 pobres hombrecitos durante todo el día, el Señor predicando la palabra, el Señor anunciando el reino, el Señor anunciando las buenas noticias de salvación. Y enseguida a ellos les tocó hacer la labor social. ¿Cuál era la labor social? A ellos les tocó partir y empezar a repartir, partir y repartir. Les tocó hacer la labor social. Eso es agotante, es asfixiante. En esta iglesia lo sabemos porque en esta iglesia hay gente que sale a evangelizar, sale a hacer la labor que le toca hacer, ¿sí o no? Quiero hacer un paréntesis. Nosotros en la iglesia en la cual nacimos hace 25 años, ya hace 25 años que soy creyente, nunca en esa iglesia el pastor o los pastores, porque era un equipo pastoral, nunca salió a evangelizar con nosotros. Nosotros salíamos a evangelizar solos. ¿O cuando viste vos a Albeiro, Santa Marta? Nunca. Ellos nunca, nosotros éramos los que salíamos a predicar, a anunciar el evangelio y tal. El anunciar el evangelio es para los discípulos. El anunciar el evangelio es para los discípulos de Cristo. Yo me considero un discípulo de Cristo y a mí me gusta evangelizar, a mí me gusta anunciar el reino. Así me digan loco, así hayan problemas, sea lo que sea, a mí me gusta hacerlo. ¿Están conmigo? Bueno, cierro el paréntesis. A ellos les tocó hacer la labor social, entonces el Señor los mandó adelante para que descansaran de ese problema en el cual estaban. 1, 2. Más adelante dice que él también se retiró a orar. Entonces las dos respuestas de por qué los mandó adelante están en 1, que necesitaba que ellos tuvieran espacio, avanzaran en la obra. 2, él se fue a tener intimidad ¿con quién? Con el Padre. Siempre había un momento de intimidad con el Padre. Ojo con esto. Ser cristiano no te hace exento de pasar una prueba. Ser cristiano no te hace exento de estar en una tribulación. Ser cristiano no te hace exento de estar viviendo una tormenta o una prueba en tu vida. En este momento, los discípulos estaban pasando por simbólicamente una prueba tormentosa. El mar de Galilea es un mar de agua dulce, pero resulta que es un lago gigante. Es un lago, no, perdón, ese no es de agua dulce, es el otro, el de Tiberias, el que es de agua dulce. El mar de Galilea se dice que es un mar porque tiene una entrada del mar Mediterráneo por un lado y por el otro lado sale. Entonces siempre va a haber un espacio de una masa gigante de agua. Como está metido entre unas montañas, a veces en la tarde-noche el viento empieza a meterse ahí, las corrientes de aire caliente entran en el agua y entonces generan tormentas. Esas tormentas empiezan a levantar las olas. Dice aquí en el pasaje que ellos iban navegando, remando y el viento era ¿qué? Contrario. Viene lo primero. Cuando usted está caminando con Cristo y está haciendo la tarea del Señor Jesús, se va a encontrar con adversidades, se va a encontrar con cosas que van a venir a tratar de entorpecer la obra de Dios en usted. Se va a encontrar con cosas, con situaciones, con circunstancias que van a empezar a entorpecer la labor de Dios en usted. Y hay mucha gente que piensa que están en el camino equivocado porque están viendo una situación de ¿qué? Contraria. Ejemplo, una situación contraria. Cuando usted está caminando con Dios, eso es muy común, y usted dice, lo que hace que soy cristiano, no tengo plata. Está en la misma situación. Usted antes de ser cristiano tampoco tenía plata. Lo que pasa es que ahora lo está viendo. Antes usted bregaba a tapar un hueco, destapando otro, prestando en el pagadiario, una cosa aquí, una cosa allá, fiando en Flamingo, porque Flamingo te fía, porque en vos confía, todo ese tema. Usted estaba en la misma circunstancia, en la misma situación. Lo que pasa es que ahora en Cristo usted empieza a ser regenerado, renovado, transformado y empieza a ver la deuda como lo que es, un lazo, algo adverso. Entonces cuando lo empieza a identificar, claro, ve el monstruo. ¿Y a quién le echa la culpa? Al Señor. Lo que hace que soy cristiano, estoy pasando por adversidades. Hoy Dios le quiere empezar a decir a usted, en medio de la situación contraria,
en medio de la adversidad hay alguien que está intercediendo por usted. En el libro de Hebreos dice que Cristo está allá en el cielo intercediendo por usted y por mí, para que en medio de la prueba, de la tormenta que Dios nos está permitiendo vivir, usted y yo podamos salir avantes. ¿Están conmigo? El Señor se fue a orar, pero resulta que la oración de Jesús se le extendió. Ellos cuando terminaron de trabajar en la multiplicación de ese alimento, era la tarde y el Señor se fue a orar. Y según el pasaje, era la tercera vigilia y entrando la cuarta. O sea, en la noche, en el calendario judío, son 4 vigilias de 3 horas cada una. Y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Usted se imagina uno todo el día trabajando. Y enseguida por la noche, en medio de una tormenta, sin luz, y el mar como es de tenebroso, ¿o no? Los que hemos viajado en mar de noche o en ríos, yo una vez viajé en el Amazonas, en el río Amazonas de noche, y pregúnteme si yo pude dormir. Vea, yo era en esa, y eso era una bola de soldadura gigante, eso no era un barco, eso eran 3, 4 latas soldadas ahí de cualquier manera. Y yo iba en ese barco y toda la noche fui mirando el río. Y lo único que yo veía, porque es muy ancho ese río, yo lo único que veía era la sombra, o sea, el barco iba iluminado. Entonces ese reflejo se veía en el agua y era lo único que yo veía. Y yo veía que el agua se movía y yo me asustaba. Yo no sabía si coger la baranda o tirarme. Yo no sabía qué hacer. Ahora imagínate tú, eso en una tormenta, eso levantado. Bueno, muy bien. Resulta que aquí la tipificación es la tormenta que se levantó, que Dios la permitió, porque Él fue el que los mandó. Él fue el que les dijo que pasaran al otro lado. ¿Están conmigo? ¿Qué pasa, amigo? Dice, más a la cuarta vigilia, en el verso 25, la cuarta vigilia de la noche, perdón. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las grandes olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino, estando ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron mucho y empezaron a decir, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento le han pedido un milagro a Dios? Muchos, ¿sí o no? ¿Y cuántos han recibido el milagro? ¿Y cuántas veces usted después de recibir el milagro le dice a Dios, gracias por el milagro? ¿Sí? Qué bueno. Porque a mí muchas veces me ha pasado, a mí personalmente, como yo soy un espécimen raro, que veo el milagro de Dios y pienso y me asusto de ver eso tan grande que Dios hace. Muchas veces nosotros no identificamos los milagros que Dios hace. Pero yo le quiero decir a usted algo en esta noche. ¿Qué hubo, Zach? ¿Todo bien? Yo le quiero decir algo a usted en esta noche. En medio de esa circunstancia difícil que usted está viviendo, llámese falta de empleo, llámese escasez de comida, llámese escasez para pagar el arriendo, en medio de esa situación que usted está viviendo fuerte y difícil, hay alguien que viene en busca de usted. En este pasaje dice que fue el mismo Jesús el que se acercó a ellos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces usted y yo creemos que lo hacemos o salimos del problema por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, en nuestra propia fuerza, y resulta que es el mismo eterno Dios el que se acerca a ayudarle a usted y a ayudarme a mí para que salgamos de esa situación difícil. ¿Están conmigo? Estaban azotados por esa tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del miedo, en medio del pánico, y eso que era gente dura, porque la mayoría de los discípulos del Señor eran pescadores. La mayoría eran gente que tenía experiencia en esa situación. Y le quiero decir algo, aunque usted tenga toda la experiencia del mundo y lleve 47 años y medio siendo cristiano, cuando usted está en una prueba que viene de parte de Dios, solamente hay un mecanismo para salir de esa prueba, y es permitiendo que Él se acerque a usted para que Él sea el que lo salve. Porque el que pone la prueba, dice la Biblia, el Señor pone la prueba y juntamente con la prueba, ¿qué pone?
la salida. Él le da a usted la salida. A veces usted y yo nos enredamos tanto en querer solucionar nuestra tormentica nosotros solitos que olvidamos que Dios se quiere acercar hacia nosotros. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos lejano, es más, lo vemos como un espectro. Dime. Llega hoy para allá, que aquí está. Buen el apunte, ya lo tomamos. Muy bien. Dice así, todos estaban como, ¿cuál era la condición de ellos? Verso 26 dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuál era la condición de estos discípulos en medio de la tormenta y viendo a Jesús? ¿Cuál era su condición? ¿Estaban como? Turbados, estaban asustados. Cuando usted está turbado, asustado, cuando usted está entenebrecido, ¿usted cómo ve a Jesús? ¿Lo ve claro? Ay, ahí viene el Señor a rescatarme. Va. ¿Cuántas veces? Voy a colocar esto me ha pasado a mí, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que de noche estoy durmiendo y en el sueño uno está entre dormido y despierto. Y hay una situación espiritual, a mí me ha pasado. Y uno empieza como a querer reprender o demonios o una situación difícil que está pasando en la noche y no es capaz de mentar a Jesús. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado mucho. Queda como paralizado. Es difícil, ¿sí o no? Cuando uno está en medio de una situación que lo turba, que lo angustia, que lo limita, uno no ve a Dios claramente. Y como uno no ve a Dios claramente, entonces hace lo que esta gente dijo. Si eres tú, entonces que yo pueda acercarme. Pedro le dijo al Señor, si eres tú, que yo pueda acercarme. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos puesto pruebas a Dios? Ay, Señor, si es usted, entonces si esto es suyo, usted nos va a dar. Si esto es de usted, entonces usted... Si esa mujer es la que va a ser mi esposa, que me mire. Y Prin lo miró. Ay, va a ser mi esposa. Si ese va a ser mi tinieblo. Ese es mi príncipe. Si va a ser mi príncipe, que me dé el número telefónico. Y el tipo pasó derecho. Y hay mujeres que a mí se le paran al frente. ¿Y qué más? Bien. ¿Qué más? Un fantasma. Estaban llenos de miedo. Esta palabra miedo, quiero empezar a trabajar con ella. La palabra miedo aquí en griego es phobos. Phobos. Un miedo extremo a algo. Una fobia horrible. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez le tuvieron miedo a un perro? No. Yo le tenía miedo a los perros. Cuando empecé a caminar con el Señor me quitó esas fobias. Bueno, muy bien. Miedo. Vamos a jugar a los antónimos. ¿Saben qué es un antónimo y un sinónimo? Antónimo es lo contrario a algo, ¿sí o no? Y sinónimo es algo similar. Vamos a jugar a los antónimos, El antónimo de blanco. Phobos. Antónimo de negro. Antónimo de oscuro. Antónimo de día. Antónimo de miedo. Uno cree que valentía, ¿sí o no? Antónimo de amor. Antónimo de amor. Ese es. Casi siempre nosotros decimos que el antónimo del amor es el odio. Pero según la Biblia, el antónimo del amor no es el odio. Póngale pues cuidado. Yo puedo andar de noche por una calle oscura, ¿sí o no? Y yo le tengo odio a un tipo que viene. No. ¿Qué tengo? Miedo. ¿Sí o no? El temor es el antónimo del amor. Pero también el temor es el antónimo, diga conmigo, de la fe. De la fe. A veces usted y yo no tenemos fe en Dios porque no hemos recibido el amor de Dios. Y entonces, ¿a qué abrazamos más? ¿A qué? ¿Al amor, al temor o a la falta de fe? ¿A qué abrazamos más? A la falta de fe, al temor.
Nosotros somos especialistas, tenemos un magíster en tenerle miedo a las cosas. ¿Cuántos de los que están aquí, yo estoy preguntando mucho, pero qué le hace? En algún momento de su vida, cuando estaban en el colegio, el profesor les decía, o la profesora, saquen una hojita que vamos a hacer un... ¡Ay! A no ser que fueran como la pastora Claudia que decían, sí, pregúntame, pregúntame, ¿sí o no? Profe, usted dijo que hoy iba a hacer el examen. Ella, Claudia era la niña que todos en el salón odiaban. Sí. Póngale pues cuidado. ¿Cómo se sentía uno? Ay, se le enfriaba todo, ¿sí o no? Sentía ese frío. Y más si no había estudiado, peor. Bueno, así. Entonces, póngale pues cuidado. El miedo. Los chicos que se le quieren acercar a una chica, ¿a cuántos de los que están aquí en algún momento se le querían acercar a la muchacha que les gustaba, iban así todos embalontenados? Entonces, ¿qué mami? ¿Cómo vamos? A ver que lo va a chupar a jeta. No. Venga, mi amor, que le voy a dar caricias orales en la boca. ¿No? ¿Cómo en el piropo bíblico? Se acercaban llenos de valentía. El miedo que hacía los limitaba, ¿sí o no? Bueno, resulta que a estos hombres, en medio de esa tormenta, estaban como llenos de temor. Muchas veces los cristianos nos llenamos de temor en medio de una prueba, en medio de nuestra vida, en medio de las situaciones que estamos viviendo, y por eso no avanzamos y no vemos la respuesta de Dios. Porque estamos otorgándole más honor al temor que a la fe. En la Biblia dice, la definición de fe de la Biblia es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se está viendo. Quiero recordar que en este caso, Dios mismo, el Señor Jesús, fue el que colocó a estos hombres en medio de esa prueba. Porque ¿qué quería hacer Dios con ellos en ese momento? Quería empezar a trabajar con ellos la falta de fe y la fuerza que tenía el temor en ellos. Dios, cuando te mete a ti o te permite estar en medio de una prueba, es porque Él va a sacar de ti eso que está en ti, que no te permite conocerlo más a Él. Hay cosas en medio de nuestra vida que nos limitan y no nos dejan avanzar. Hay personas que dicen, pero yo por más que quiero, que estudio, no se me quedan las cosas, por más que trabajo, no se me dan las cosas. Trabajo y mantengo endeudado. Dios quiere que tú entiendas que Él necesita confrontarte con esa situación para sacarte de esa situación, porque si no la reconoces, entonces vas a seguir viviendo con ella como si fuera parte de ti. Cuando Dios te confronta mucho, te permite mucho, me salió un gallo, cuando Dios te confronta mucho y te permite vivir mucho con una situación como, por ejemplo, solamente es un ejemplo, la falta del dinero para pagar el arriendo. ¿Qué es lo que te está generando temor a ti ahí en ese momento? La falta de plata, la incertidumbre de qué voy a tener. Que se le acabe la plata. Tiene un visaje de plata usted que recibe. ¿Cuántas veces la gente, ojo con esto que les voy a decir, que no quiero que me lo tome a mal, pero se lo voy a decir. Yo conozco gente que no ofrenda. En estos días se me acercó alguien y me dijo, pastor, yo estoy viendo que tengo una amiga que tiene la misma profesión que yo y se gana 9 millones de pesos. Y yo tengo la misma profesión que ella y me estoy ganando 1,5 millones. Yo soy cristiana, yo quiero no sé qué. Y empezó a decirme a mí que ella era cristiana, que creía en Dios, que ta. Y yo sentí de Dios decirle, mija, ¿y usted tiene en orden sus cuentas con Dios? ¿Cómo así, pastor? Muy sencillo. Usted está diciendo que ella se gana 9 millones de pesos. ¿Usted cuánto ofrenda? Entonces ahí es donde la gente dice, es que los pastores son meros retacadores. No, es un beneficio, es para la persona, no para mí. Yo le he dicho a la gente, quieren ofrendar, sea en esta iglesia donde sea, pero hágalo para la obra de Dios.
Para allá voy. No es que vaya, ay, siento darle un mercado a aquella persona. No, 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 no. Es totalmente diferente. Una cosa es usted ofrendar para el ensanchamiento de la obra de Dios, para que la iglesia del Señor se ensanche. Por ejemplo, sostener un espacio como estos, darle dinero para misioneros, para obra evangelística. Eso es para la obra de Dios. Ya las buenas obras, las dádivas, las misericordias que usted quiera hacer es diferente. Conozco gente que llega y le dice, yo le voy a dar un mercadito a esta gente y ese es mi diezmo para Dios. No, 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 no. Ese no es eso es su cauterización de su conciencia. Dime algo. Porque se está evangelizando. Bueno, tal es que yo le dije a esta muchacha, ¿cómo es tu vida en devoción a Dios? ¿Qué tanto tú le entregas a Dios de lo que Él ya te dio? Dios, ni nosotros ni Dios necesita tu plata, pero tú sí necesitas la plata. Entonces yo le dije a la muchacha, usted tiene que empezar a ser libre de esa avaricia de guardarse 70, 80 mil pesos, que es lo que correspondería su ofrenda para el Señor si diezmara. Y Dios le va a bendecir a usted eso y le va a desatar la bendición a usted. Yo le dije a ella, yo la reto y le conté testimonios de personas que lo han hecho. Ahí le quedó eso. Pero también le dije a ella, otra cosa, es que usted también tiene que consagrar su vida a Dios. Consagrar sus pensamientos a Dios. Consagrar sus oídos a Dios. Sus ojos a Dios. Su boca a Dios. Lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted habla. Cuando usted y yo no estamos consagrados a Dios, nuestra vida alrededor, ¿qué es? Es un tormento horrible. Es una tormenta horrible. Le da a usted miedo todo. Le da miedo gastarse 20 mil pesos en una carne porque se va a quedar sin para los pasajes. Usted vive en incertidumbre porque le está adorando más a Mamón que a Dios. La incertidumbre genera temor y el temor genera desconfianza en Dios. Y hoy Dios le quiere decir a usted, está en medio de una situación difícil, está en medio de una adversidad. El Señor le dice a usted, cuando ellos estaban, que ya ni siquiera lo conocían a Él, que no sabían claramente si era el Señor Jesucristo, Él les dijo en el verso 27, enseguida Jesús les habló, ojo con esto, ¿el qué hizo? Habló. Si usted busca de Dios en el horóscopo, no está buscando al Dios Todopoderoso. Si usted busca a Dios en aquellas iglesias donde van a que leen profecía, no está buscando a Dios. Si usted busca escuchar la voz en la novela, no está buscando a Dios. O llamando a la línea astral de Salomón, tampoco está buscando a Dios. A Dios se busca es ¿en dónde? Si usted quiere que Dios le hable, busque la Biblia, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Primera de Alexander 1:1. Este libro es la voz de Dios. Es el único libro que tiene espíritu y usted siente que le habla. Busque de Dios. Jesús les habló. Y cuando usted escucha la voz de Dios a través de la palabra, ojo con esto, lo primero que viene a su vida es esto. Jesús les habló y les dijo, tened ánimo. ¿Dónde estaban ellos en ese momento? En medio de una tormenta, en el mar. Estaban en una barca que estaba a punto de hundirse. Estaban pasando por una situación difícil. En Santiago capítulo 1, verso 1 dice que nosotros tenemos que considerarnos bienaventurados cuando estemos pasando por diversas pruebas, tribulaciones. Bienaventurado. ¿Cómo va a estar uno bienaventurado pasando por una circunstancia difícil? Pues aquí en este texto dice, está bienaventurado porque Dios tiene la oportunidad de mostrarse, tiene la oportunidad de develarse, tiene la oportunidad de hablar y tiene la oportunidad de decirle a usted, en medio de esa situación difícil, tenga ánimo. Claro, eso lo dije desde el principio. Él fue el que los envió. Por eso dije desde el principio, no estabas pendiente.
Ah, bueno, muy bien. Como Él fue el que los envió, Él fue el que los colocó en esa prueba. ¿Para qué? Voy a volver a repetir. Para sacar lo mejor de ellos. Para sacar lo mejor que había en ellos. ¿Dios será que quiere sacar en usted o que aflore de usted lo perverso que usted es? No. Él quiso en este momento decirles, mire, hay tres cosas que yo quiero hacer con usted para que de aquí en adelante, cuando se levante una tormenta, se la coja y le dé 3 vueltas. Que se levantó la tormenta de las casas, déle 3 vueltas. Tenga ánimo. La palabra aquí, ánimo, es como buscar, como tener una expectativa, fortalecerse. Fortalecerse. Si fortalecerse en este momento, en esta adversidad, es cobrar ánimo, quiere decir que si usted pasa esta prueba, cuando venga la otra, ¿cómo la va a coger? Con confianza. Cuando usted empieza a tener fuerza en Dios, usted ya va a saber que Él no lo va a dejar ni tampoco lo va a desamparar. Porque una de las promesas de Dios es que usted y yo somos adoptados hijos de Dios. Y en la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y las bendiciones que Él ha dado a usted y me ha dado a mí son el sí y son el amén de Dios. En este momento de la vida, en este momento del tiempo en el cual estamos viviendo, es muy difícil hablar de fe porque la gente no cree. Y los cristianos no creemos, lamentablemente. Este es el día en que usted y yo, como creyentes en Jesucristo, debemos cobrar ¿qué? Ánimo, tener confianza, apoderarnos. Aquí sí vale decir numeral, bendecida, empoderada y afortunada. Aquí sí vale decirlo. Porque estamos andando con el que creó los cielos y la tierra, con el Dios de la creación. Bienaventurados somos usted y yo cuando estemos pasando por una prueba. Ojalá hoy usted salga de este lugar pensando en eso. Bienaventurado soy yo hoy, porque hoy Dios está mostrando que Él está conmigo. Bienaventurado soy yo hoy, porque Dios está mostrando que el ánimo proviene de ¿quién? Él fue el que se acercó a ellos en medio de la tormenta. Segundo, Él les dijo, tengan ánimo, porque había una razón. ¿Cuál era la razón? Él dijo, yo soy. El yo soy de la Biblia. ¿Cuántos cristianos que están aquí conmigo en esta noche? Bueno, en este día, a esta hora, en este show, en este fantástico programa. ¿Cuántos cristianos que están aquí conmigo hoy? Si yo les digo a ustedes, es que el yo soy nos habla, lo creen. ¿Cierto que sí? De los que están aquí conmigo, si yo les digo, el Señor viene por usted y por mí, sienten cositas en el estómago. Mire, si usted no es de esos, es porque todavía está siendo gobernado por el temor. Todavía está angustiado y afligido, porque todavía le está dando más honor a la tormenta que al que está por encima de la tormenta. Hoy Dios nos quiere decir a usted y a mí, cobren ánimo, porque yo soy, nos está hablando. Hay 7 veces en el Evangelio según San Juan, donde Cristo habla de que es el yo soy. Y hay una octava que la saqué yo cuando se identificó. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35, Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido tormentas en su vida por falta o por escasez de mercado? Muchos, ¿sí o no? Hoy el Señor le dice, tenga ánimo, porque yo soy el pan de vida. Siempre que Jesucristo dijo, yo soy, era para una situación de salvación, para una situación de rescate. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 12, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos de los que están aquí literalmente le han tenido miedo a la oscuridad en algún momento? El Señor dice, yo soy la luz del mundo, pero esta luz que dice en el Evangelio según San Juan, no es la luz de falta de luz. No es el miedo a la oscuridad de falta de luz, sino a la oscuridad en la cual está sumergida la tierra en este momento, porque no hay conocimiento de la verdad de Dios. El Señor Jesús sin alumbramiento. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después de decir que Él era la luz del mundo, dice, y vosotros sois la sal
de la tierra. Nosotros somos los que sazonamos. Él ilumina y nosotros sazonamos. ¿Sabe por qué él dice que usted y yo somos la sal de la tierra? Porque hay gente que en medio de la tormenta lo está mirando a usted a ver usted cómo reacciona a la tormenta. A ver si usted la sazona o simplemente se hunde como cualquier otro hijo de vecino para decir, ese Dios de él no sirve. Charles Spurgeon escribió alguna vez y dijo, ustedes son la luz del mundo. La Biblia no es la luz del mundo. La Biblia es la luz del creyente. Porque el de la calle no lee la Biblia. El de la calle lee creyentes. Y entonces si usted sazona, el de la calle que va a recibir la sazón. El Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. ¿A quién utiliza Dios para iluminar y para sazonar? Levante su mano. Al problema que usted está viviendo, ese problema Dios lo utiliza como herramienta para ello. ¿Están conmigo? El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, dice, yo soy la puerta de las ovejas. A mí me encanta esto. Él es la puerta de las ovejas. Jesús es el que te cuida a vos. En medio de la situación difícil, en medio de la tormenta, ¿quién es el que te cuida a vos? El Señor Jesucristo. Él es el que te está cuidando. En este momento, Dios, en medio de la situación que estés viviendo, el Señor Jesús te está cuidando porque Él es tu buen pastor. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hay gente que le tiene miedo aún, creyentes que aún le tienen miedo a la muerte porque no tienen la convicción de para dónde van. Eso es una tormenta muy difícil. Y el Señor le quiere decir a usted hoy, tenga ánimo, porque yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Él dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Yo soy el camino en medio de la tormenta, yo soy la verdad en medio de la aflicción y yo soy la vida en medio de la circunstancia difícil que usted esté atravesando. Usted tiene que empezar a asumir esos principios como propios. Séptimo, el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 5. Vid verdadera. El Señor los quiere rescatar a ustedes de la tormenta de la religión. En medio de la situación oscura que el mundo está viviendo, hoy en día el satanatismo, dijo un muchacho que se congrega acá, el satanismo es una religión. El LGTB+, no sé qué, es una religión. Hoy en día el ser fitness es una religión, es una adoración al cuerpo, a lo humano. Hoy en día los sistemas filosóficos y los sistemas religiosos son más fuertes que hace 2000 años, porque hoy se rinde culto a la sabiduría, hoy se rinde culto a la inmoralidad. Hoy hay más formas de culto e idolatría que hace 2000 años. Y la gente cree que idolatrar es solamente ir donde la virgencita, donde el bultico, tal. Nah, hay más formas de adorar y de ser idólatra que en otros tiempos. Pero hoy de eso Dios quiere decirnos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Están conmigo? Tercero, en el verso 27 dice, no temáis, no temáis. Cuando ellos empezaron a ver la situación, a ver que ya estaban, que se hundían, ¿cómo estaban ellos en su corazón? Llenos de temor. Y al estar llenos de temor, no había fe por ninguna parte. La prueba que Pedro le pidió al Señor, dice entonces, verso 28, Pedro le respondió y dijo, si tú eres el Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. ¿Y Pedro qué empezó a hacer? A caminar. Pero cuando empezó a mirar la tormenta, ¿qué le pasó al pobre Pedro? Se hundió. Y ahí viene el aporte que nos da el teleprompter. Era gente, ellos eran pescadores con experiencia. Yo creo que por eso fue que no se lanzaron a salvarlo. Porque como tenían tanta experiencia, dijeron, pues si se va a morir, que se muera solito, porque yo no me voy a lanzar a ahogarme con él. Ojo con esto. En medio de una prueba, usted está solo. En medio de una prueba, ¿usted cómo está? Solo.
Mientras Pedro estuvo mirando a Cristo, pudo caminar sobre la tormenta, sobre el mar. Pero cuando quitó la vista de Jesús y empezó a mirar las circunstancias, ¿qué le pasó? Se hundió. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando usted y yo ponemos los ojos en Jesús, que se venga la falta de arriendo, que me la lambo. Que se venga la falta de mercado, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que se venga que me van a cortar los servicios. El Señor es mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27. Cuando usted empieza a confesar la palabra de Dios en medio de la adversidad, Él empieza a rescatar su vida, porque la Biblia dice que Él sacará nuestro pie del hoyo. Nos colocará en piedra sólida, en lugar sólido, nos colocará nuestros pies como pies de sierva. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Hoy el Señor le quiere decir a usted, en medio de una prueba, en medio de una adversidad, haga lo que hizo Pedro. Mire solamente a Jesús. Si usted quita su mirada de Jesús, se embaló. Porque al quitar la mirada de la fuente de fe, de la fuente de vida, de la fuente de bendición, usted se va a ir para el fondo. En medio de la prueba, ¿usted cómo está? Solo como el perro, no hay nadie al lado suyo. Solamente el Señor. Amén. Termino con esto. Después de que Pedro se hundió, al momento Jesús extendió la mano, verso 30, le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa pregunta es brutal. Muchas veces la gente dice que la falta de fe es duda. No, no es porque creen que está ahí asociado con él. No. Yo puedo dudar en mi corazón de lo que Dios está haciendo, pero puedo tener fe de que Él lo va a hacer. Es normal, para allá voy, es normal tener duda, es normal tener poquita fe. Y el Señor dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, échate al mar y se echaría. Lo bonito de Dios es que es un proceso de siembra y crecimiento. La semilla de mostaza, dice la Biblia, dando su explicación, es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra y crece es la más grande de las hortalizas, que aún los pájaros hacen sus nidos en sus hojas. Hoy Dios, terminamos diciendo esto, si usted es un hombre de poca fe, tiene que apropiarse de la palabra de Dios que dice, debo cobrar ánimo en medio de la prueba. Tengo que reconocer que Jesucristo es Dios en medio de la prueba. Y tengo que empezar a avivar mi fe en medio de la prueba. Tengo que arrojar fuera el temor. Al arrojar fuera el temor, reconozco que Jesucristo es Dios. Y al reconocer que Jesucristo es Dios, ¿cómo va a ser mi vida? Animada, con fuego, con fuerza. ¿Cómo estoy yo en la prueba? Solo como el perro. Solamente Dios y yo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Hoy es el día santo de Dios para que tomemos la decisión. Tomemos la decisión. Es un tema de creerle a Dios. Es un tema de creerle a Dios. Cuando usted y yo empezamos a creerle a Dios, se los garantizo en el nombre de Jesús que Él empieza a darnos respuesta. Cuando Él nos persuade, la palabra fe es persuasión en griego, pistis. Cuando Él nos empieza a persuadir y nosotros nos dejamos persuadir, Él nos enamora. Me persuadiste, me enamoraste, dice el profeta Oseas, con lazos de amor me sedujiste. El Señor quiere seducirnos, enamorarnos para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Espero haberme dado a entender. Espero que esta palabra